Hola Nayeli, buenos días. Buenos días, maestra. ¿Ya lista para exponer? Bueno, más o menos. No, o sea, sí, ya tengo la exposición, pero los nervios. Oh, sí, esos créeme que siempre, yo ahorita tengo pues más o menos como unos 23, 24 años dando clases y la verdad es que sobre todo cuando es un grupo nuevo, nunca deja de haber cierto grado de nerviosismo. Sí, no, y de por sí yo soy una persona muy nerviosa. Mm, sí, siempre suele pasar. Sí. Hola Antonio, buenos días. Buenos días, maestra, ¿cómo está? Hola. Bien, bien, muy bien. Estoy solita aquí con el micrófono apagado. Sí, de repente pasa. Y luego ahorita ya me he dado cuenta que se va el internet y cuando ya me vuelve a mí, regresa con la cámara y el micrófono apagado. Y en la semana me pasó 2 veces que estoy hable y hable y hable y hable. Y ya hasta las 1000, yo creo que los alumnos se apiadaron de mí y me mandan un mensaje y me dicen, no le oímos nada. Ya. Pero ya habían pasado como 3 minutos. Sí. Y yo hablé y hablé y hablé y ya hasta después lo que dije, ay, esa maestra le gusta mover la boca o qué. Sí, maestra, son las desventajas de estas clases en Sí. línea, pero bueno, tenemos que seguir así porque ya ve que ahorita estamos ya casi igual que antes con lo del COVID. Están subiendo mucho los casos. Sí, ¿verdad? Es lo que dicen. Y otra vez están, bueno, por acá, tengo varios conocidos que dicen que sus familiares tienen COVID. Sí, la verdad es que Sí tenemos que cuidarnos, seguirnos cuidando. sí, de repente uno va como bajando la guardia, ¿no? Ya, bueno, yo me he dado cuenta aquí en la familia, Sí. siempre nos cuidamos mucho y todo, pero de repente pues ya como que empezamos a bajar la guardia. Y luego me dicen nuestros familiares, la verdad es que el grueso de nuestros familiares trabajan en el IMSS. Uh-huh. Pues sí, de repente ya vemos algún comentario, alguna publicación, alguna estadística y decimos, ay, no. Uh-huh. Sí, sí. Y nada menos, ahorita tengo una prima hermana con su hijo adolescente que tienen COVID. Estamos ahorita un poquito con el alma
pues en un vilo, porque pues no sabemos cómo va a evolucionar, sobre todo porque mi prima es de mi edad. Ajá, Pero no sé si se han fijado, han visto las estadísticas que de repente el mayor número de afectados son varones. sí. No, Sí. yo lo que me fijé que eran adolescentes, pero no me fijé que eran varones. Ah, Y sí, porque, bueno, aquí los que hemos sabido son adolescentes y son varones. Ahorita que me lo comenta, ujú. hay 2 internados que son adolescentes. Bueno, no, uno ya grande, adulto, pero no está tan grande, tiene 26 años. Ujú, un adulto joven, ¿no? Sí, y el otro tiene 22. Ujú. Sí, pues Entonces, sí. mi sobrino tiene 20, Mm, tiene 20 y pues se contagió y pues contagió a su mamá. Y ujú, ahorita estamos como en espera de ver a los otros dos hermanos que son más chicos. sí. Pero sí, o sea, nosotros cuando de repente platicamos sobre esto y digo que sobre todo con mi familia, la que trabaja en el IMSS, pues sí nos damos Ujú, cuenta que las estadísticas marcan más a los varones que a las mujeres. sí. Entonces, pues sí, uno tiene que seguir cuidándose, aunque pues si uno quisiera ya hacer varias cosas y todo, ¿no? Ahorita, Sí, déjame, déjame presumirles y déjame comentarles que ya soy abuela por primera vez. Y pues, ay, muchas felicidades. gracias. Sí, pues, y ahorita, pues obviamente nos vamos a abstener de recibir visitas. No, sí, sí se tienen que cuidar mucho. Y te digo, ya no es como antes, ¿no? Que ya llegaban todos a ver al recién Ujú. nacido, pues ahora no. No, no, no. De hecho, por ejemplo, pues yo no he visto, ni creo voy a ver hasta que llegue aquí a mi hija, porque Sí, también en los hospitales no permiten visitas. no permite. El feliz Mm, papá, pues es el que ujú, va a andar ahí. ujú. Pero sí, todo cambia, pero bueno, nos Sí, tenemos sí, que así adaptar. es. Y aquí, con respecto a Zoom, es lo que estaba yo pensando, ya tengo más de un año utilizándolo y de repente, pues sí se caen en errores. Sí, Sandy, buenos días. ¿Ya estás lista para tu exposición? A decir, ay, maestra, empezando y luego con agresiones. ¿Por qué es así de agresiva, maestra? Sí, Uno que ¿verdad? apenas se está coordinando porque ayer me pusieron la vacuna, entonces ando toda, Sí. toda zombie. ¿Cuál Ayer te sí la pasé muy pusieron? mal, Ujú. la rusa. Ay, ¿te Sí. pusiste mal? Ajá, sí. Sí. Yo pensé que no, pero sí, todo se me juntó. Todo bien feo, horrible. Sí. Aquí en la delegación Gustavo Madero, no sé dónde llevas tú, pero nosotros vivimos aquí, y a los adultos de 60 más y ahorita nosotros de 50 nos pusieron la rusa y no había visto personas que se les alterara, la que sí, la cancino, este, Mm. a mi hija como está embarazada, pero todavía no le tocaba aquí en la delegación, la llevaron a vacunar a otro lado y y esa la puso un poquito mal. Toda la tarde, noche estuvo mal. Y conozco varios profesores que les pusieron la cancino y también se pusieron mal. Y yo dije, qué bueno que esa no nos tocó acá. Y entonces te sientes con un poquito como de calentura o cómo te sientes. No, eso fue ayer, Ajá. como a no sé, todo el día me la pasé durmiendo. Ah, te dio somnolencia. Ayer. Ajá. Ajá. Sí, dolor de cabeza no se me quitaba, sí, Ah, feo, feo. ujú. Y como si tuviera gripa, como cuando les Ajá. da el cuerpo cortado, así. Ya. Pero ahorita ya te Pero sientes un poquito mejor. sí me siento mejor. Pues se me la pasé durmiendo ayer todo el día. Ya. ¿Qué te iba a decir? ¿Y te toca trabajar al ratito? No, no voy a ir, de hecho ya le comenté a mi jefe, me dice, Ya. no te preocupes, ya mañana domingo. Oh, qué bueno, porque eso de sentirse mal y tener que ir a trabajar es terrible. Sí, Bueno, él pues, también comenta que le fue mal,
a mi jefe, por eso nos comprende. Ah, ya. Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, Ujú. así como estábamos diciendo, pues más vale, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, los que tienen que salir, pues tú ya desde cuándo te incorporaste, ¿verdad? Tú sí sales a trabajar. Nosotros sí, Ujú. Sí, pues su trabajo yo creo que difícilmente lo ya pueden tiene hacer desde casi tu un casa, año. ¿no? Ujú. Sí. Pues sí, pero este no se presta tanto porque hace falta algunos equipos para realizar la observación. Ya, ya, ya. Pues bueno, chicos, vamos a empezar. Entonces, acuérdense que estábamos hablando acerca de las dinámicas, bueno, ya vamos a decir técnicas de grupo para que no haya confusión. Entonces, estábamos diciendo que existen diferentes técnicas. Lo que para nosotros va a ser importante siempre, pues, es tener presente los objetivos que buscamos alcanzar cuando estamos aplicando una dinámica de grupo. ¿Qué queremos? Que el grupo se integre, queremos destapar el diálogo, la comunicación, eh, queremos alcanzar productividad. También obviamente necesitamos identificar qué tipo de grupo es, si es un grupo terapéutico, si es un grupo de trabajo, si es un grupo académico. Um, Siempre vamos a tener mejores resultados, tanto en lo académico como en lo laboral, cuando el grupo está unido. Ya hemos identificado cuáles son las pautas o cuáles son características de los grupos y decíamos que los grupos siempre van a tener objetivos o metas. Y que cuando esos objetivos o metas no se llegan a cumplir, no se llegan a alcanzar, pues entonces la gente puede buscar salir, ¿no? Salir de esos grupos. Entonces siempre va a ser muy importante eh, promover el alcance de las metas y de los objetivos. Y de ahí entonces la importancia de hacer grupos de desarrollo y comenzar a implementar este tipo de técnicas grupales. Decíamos que existen técnicas de primero, segundo, tercer y cuarto riesgo, dependiendo de qué tanto la gente tiene que abrirse. También de ahí precisamente hablábamos de que es muy importante que nosotros identifiquemos como terapeutas, como promotores, como facilitadores o acompañantes, cuáles son nuestras herramientas y cuáles son nuestros objetivos, porque si objetivos, por ejemplo, solamente es hacer que el grupo eh, se identifique, se conozca, por ejemplo, en un primer momento un grupo académico que es su primera o su segunda sesión, su primera o su segunda clase, ¿qué es lo que queremos? Bueno, pues que se conozcan. Entonces ahí estaríamos hablando de técnicas de primer riesgo. No podríamos implementar para empezar el riesgo 4 porque además los participantes, como no se conocen, eh, no van a, no van a participar. Probablemente pudiéramos encontrar por ahí una que otra persona que tiene mucha necesidad de compartir, de explicar, de sacar lo que trae y a lo mejor sí se explaya hablando, pero no, el grueso no lo va a hacer, no existen las condiciones, no existe, digamos, la atmósfera, no existe la atmósfera adecuada precisamente para que se dé. Entonces, riesgo 1, cuando no hay contacto, y efectivamente eso es bueno en la primera sesión, porque como no se conocen todavía, pues si yo le digo a mi, al público, si yo le digo a los participantes, bueno, ahora voltéense y denle un pequeño masaje con los dedos en la espalda.
Sobre todo, por ejemplo, si son grupos de adolescentes, difícilmente lo van a hacer, si no es que no lo van a hacer. Ahí hay un contacto físico y si la gente no se conoce, no. Si ahorita nosotros pudiéramos estar presenciales, hiciéramos una técnica donde Antonia tuviera que darle un ligero masaje a Nayeli en la espalda, Sandra a Anita, etcétera, seguramente ustedes sí lo harían, sin problema, ¿no? Lo más probable es que lo harían sin problema. Pero en una primera sesión de un grupo que se va conociendo, no. Luego tenemos el riesgo 2, en donde hay contacto verbal con el exterior. Ahí, por ejemplo, yo tengo que hablar, miren, ahorita que estoy hablando de riesgo 1, por ejemplo, puede haber una dinámica en donde yo le pida al participante que escriba, que escriba, que escriba, que escriba, que lo lea y que luego me comparta solamente cómo se siente, no lo que escribió, sino cómo se siente. Ah, pues extraña porque yo nunca había pensado esto, pero ahorita que lo estuve escribiendo, pues sentí que nunca había hablado de esto o cosas. O sea, cuando tienen que expresar eso sí, pero por ejemplo, en riesgo 2, yo le tendría que leer a todos los demás lo que escribí. Entonces eso es muy confrontante. Y cuando ya el grupo tiene cierto grado de madurez, probablemente sí lo haga, ¿no? Igual lo mismo en el caso de ustedes. Si implementáramos esta dinámica y ustedes tuvieran que hablar sobre eso que sienten y saben y están conscientes de que solamente lo va a escuchar Nayeli, Antonia, Ana y Leslie, probablemente sí lo digan, sí lo explayen, pero si hiciéramos, por ejemplo, ya ven que cuando termina el cuatrimestre, hacemos la reunión con todos los demás grupos y ustedes no conocen prácticamente a nadie de los demás grupos, entonces seguramente allí no leerían lo que ustedes están escribiendo. Ahí tenemos entonces ese riesgo 2, donde sí lo digo para adentro, bueno, sí lo digo al interior del grupo, del equipo, pero hacia afuera no, no hay esa confianza, no hay esa apertura. Luego tenemos el riesgo 3. Ahí se vuelve, la temática es más íntima, ahí también necesito yo como terapeuta, como facilitador, definitivamente ya haber abierto muchos canales de comunicación para que los participantes sí tengan la confianza de comentarlo, ¿no? En el caso del riesgo 4, ahí, por ejemplo, pues es contacto íntimo con uno mismo y a veces también con el exterior. Hay ocasiones en donde nosotros tenemos que hacer un análisis muy profundo y confrontarnos. Por ejemplo, pienso hasta cierto sentido una silla vacía, ¿no? Una silla vacía en donde yo le tengo que decir a mi mamá que probablemente ya no esté presente o que no le puedo decir a la mamá, hablarle a la mamá y decirle todo lo que tengo aquí es muy, muy fuerte y es muy confrontante. Entonces, ahí por eso digo un contacto íntimo muy fuerte con uno mismo. Y entonces, no es muy fácil. Es un poco complicado. Y normalmente, pues sí se hace frente a un grupo que se sabe que da cobijo, que se sabe que da acompañamiento y porque empiezan a salir cosas muy fuertes que en una situación consciente pues no diríamos, ¿no? Porque pues puede haber muchos tabús alrededor de lo que yo estoy sintiendo, pensando, etcétera, y entonces siempre me lo callo, siempre me lo callo, pero cuando ya estoy en esos ejercicios de riesgo 4, pues sale, aflora, ¿no?
Y entonces le empiezo a decir a mi mamá todo eso que por mucho tiempo me estuvo molestando, doliendo, que yo consideraba injusto, o que yo es la base de lo que me hizo sentir que mi mamá no me quería, etcétera, etcétera. Y pues puede llegar a ser muy, muy doloroso, ¿no? Bueno, ok, entonces, según yo, no, pues ya aquí ya no entendí mis apuntes. Anita creo que iba a ser uno. Sí, porque quedamos que es Alfonso, ¿no? Anita iba a ser la primera, luego Nayeli, ¿no? O a ver, recuérdenme. Sí, primero era Anita, maestra, y ya después seguía yo. Ah, ah. Pero ¿por qué aquí le puse? Y es que Antonia es Gutiérrez, ¿verdad? Ujú. Sí, maestra, pero como a mí no me incluyó, me dejó hasta el último Deja ser el y último. ya dijo que así se quedara para no mover a las Ajá, para no demás. moverlas. Ajá. Ujú. Bueno, pues entonces, Nayeli, por favor. No sé si vayas a poner diapositivas, ya está compartido si es que quieres. Sí, maestra. Ahí se ve, ¿verdad? Ujú. Bueno, pues buenos días a todas. Yo voy a exponer sobre los juegos de roles. Eh, los juegos de roles es una técnica en la que las personas actúan como si fuera un escenario, pero ni el argumento ni las interacciones están previamente escritos. La técnica fue creada por Jacob Levi Moreno, el cual se fundó este, su Instituto Moreno en Nueva York en 1942 y fue creador también del psicodrama y sociodrama. Siguiendo a Berkeville en 1989 exponemos, expusieron los principios fundamentales de cómo los dinamizadores de la técnica se deben de tener en consideración. El desarrollo de juegos de roles A ver, espérame son, tantito. ¿Cuáles son esas características que deben de tener los dinamizadores? me regreso. Ay, pues son más o menos, son como 8 técnicas, eh, que es que los actores tengan tiempo para familiarizarse, familiarizarse con los roles que deben interpretar. Y los juegos de roles complicados, un ejemplo sería que tengan a tomar una decisión para la persona que actúa con el rol de manera responsable en relación con el punto clave de la dinámica. A ver, tradúceme Lo, eso. Dímelo con tus propias palabras. mm, pues que la persona que está, que está llevando a cabo el juego del rol, tiene Ujú. que ser responsable con las decisiones que toma para poder llevar a cabo
como un buen juego y para que al final no, como que no le afecte a ella. Ajá, eso, bueno, ok. Ajá. La siguiente es que están limitados de tiempo porque tienen determinado tiempo para dar una señal de la persona que actúa con responsabilidad. Al parecer nada más tienen aproximadamente 3 minutos. Ujú, También está en no interrumpir el juego de roles bajo ninguna circunstancia ujú, después de que ya haya sido empezado. Mm, También hay observaciones. Los demás participantes observan sobre todo el juego de rol. Se hace un análisis en formato audiovisual en el proceso de juego de roles. ujú, También se proyecta todo el juego y se pide observaciones para que se pueda hacer el análisis. ujú, Una crítica expresada por la persona que comenzó a hacer el juego de rol, y cuando sobra tiempo se vuelve a realizar el nuevo juego, pero ahora con otro equipo para intercambiar papeles y pues, seguir haciendo observaciones. ujú. Y bueno, esos serían los fundamentos principales. Ujú. Ya sería El todo. desarrollo ya serían todos los fundamentos. Ajá. Y el desarrollo de roles se maneja por 3 etapas, en la que la primera es la preparación de roles y el escenario, que se lleva a cabo por una situación que se debe de presentar y se busca que en el mismo juego se busca la representación. En proceso de actuación o de puesta en marcha los roles, solo cuando ya todos los escogidos para interpretar el rol saben cuál tienen que desarrollar su papel y Ujú, cómo está preparado el escenario. El análisis de proceso es un formato audiovisual en la cual la fase de la puesta en marcha bueno, en esta etapa de grupo se vuelve a reunir con la finalidad de analizar cómo ha sido la interpretación de cada uno de los participantes. ujú, También tenemos lo que son los puntos fuertes y los puntos débiles en los juegos de roles. Los puntos fuertes y los puntos débiles del juego deben tenerse a consideración a la hora de aplicar la técnica, que quedan expuestos como se presenta en la tabla. Que los puntos fuertes sería permitir que el grupo sea dirigido hacia la discusión aclarada, pero no violenta. El efecto de sorpresa tiene una gran importancia al representar. Se observa que los actores reaccionan de manera diferente de lo que esperaba. Ofrece que los participantes comportan un mismo contexto en el que se centra la atención en un problema que debe trabajarse mediante una discusión. Permite experimentar a los participantes que desarrollan los roles cómo reaccionan ante situaciones determinadas. Permite realizar las creencias y actividades de los actores y también enriquecer su abanico de experiencias
vivenciales de una manera segura y que facilite el aprendizaje. Los puntos débiles no dan buenos resultados si las personas que actúan no tienen experiencia previa en interpretar roles. Puede pasar que las personas que hacen las observaciones que no interpretan los roles están un poco implicadas y motivadas en el momento de realizar la técnica. Y ya sería todo. Ok, muy bien. Chin, se rompió. Ok. Bien, entonces este juego de roles, pues efectivamente me va a servir porque protege mi intimidad cuando yo necesito expresar algo y tal vez no lo he podido o no lo he logrado por mucho tiempo. A mí se me ocurre que estamos en un grupo de trabajo, ¿sí? Una empresa que tal vez no está produciendo lo suficiente y entonces pues hay que ver qué es lo que está trabando el desarrollo o la productividad de esa empresa y entonces implementamos esta dinámica del juego de roles, ¿no? Hay varios puntos importantes que Nayeli se tocó y hay que tomar en consideración con este rolling player o juego de roles. Una de las primeras partes que nos dice, no hay que llevarse lo que sucedió. Bueno, a ver, yo como terapeuta me estoy dando cuenta que la comunicación es muy limitada en el equipo de trabajo y yo quiero identificar qué es lo que está sucediendo, por qué esa comunicación es parcial o por qué es tan limitada. Entonces, probablemente yo ya detecté que hay algunas personas, sobre todo personas en trabajos claves, en donde no pueden dialogar o no pueden expresarse adecuadamente y empieza a ser el juego de roles, en donde probablemente, bueno, no probablemente, más bien yo lo que busco es conocer o saber como terapeuta, como acompañante, qué es lo que genera que el equipo no comparte, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Ok. Entonces lo voy a planear porque esto y también la clase pasada dijimos que siempre hay que planearlo, no puede ser nada más así como a la y se va. O sea, todo esto tiene que estar meticulosamente planeado. Entonces yo ya asigné, voy a recrear la escena de la oficina, ¿no? A ver, estamos todos en la oficina y Juanito pues va a ser el coordinador, Lupita va a ser a lo mejor la directora, Santiago va a ser el de intendencia, es decir, todos los papeles que hay se van a representar. Entonces, a lo mejor yo voy a ser como uno de los personajes principales y quiero ver cómo es la comunicación de esta persona. Vamos a suponer que yo quiero saber cómo se comunica, no sé, por decir algo, cómo se comunica Roberto con el jefe, con el director general, ¿no? Ok, entonces alguien va a hacer el papel de director general. Y en el juego de roles, entonces vamos a jugar a que Roberto tiene que darle una muy mala noticia al director general porque hubo, pues a lo mejor, se tenía que hacer cierta actividad y no se hizo, ¿no? Y entonces ahora hay que comunicarle al jefe que pues esa tarea que se dejó no se cumplió. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser Roberto para decirle al director general? Pero antes yo ya le dije a lo mejor a otro participante, a lo mejor ya le dije a Sergio, que él va a tener el papel de director general. Entonces Roberto le tiene que decir a Sergio, pero no, Sergio no, obviamente no está jugando ahí el papel, eh, o más bien dicho, no está haciendo lo que cotidianamente hace, sino ficticiamente va a tomar ese papel de director general. Lo va a fingir o lo va a suplantar, como quieran decir. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede, cómo se mueve Roberto, qué es lo que le destapa a Roberto el tener que
enfrentarse a una figura de autoridad como es el director general. Y tal vez desde ahí yo ya pueda ir identificando ciertas cosas, ¿no? Bueno, Nayeli nos decía que no hay que llevarse lo que sucede. A veces podemos apropiarnos muy bien del papel y entonces, pues quedarnos con esa situación y eso también puede ser, pues, dañino de alguna manera. Am, o en el juego de roles resulta que Rosita, en la vida real, toda su vida fue maltratada por su mamá, ¿no? Ok. Entonces, en el juego de roles, su mamá va a ser interpretado por, no sé, por Silvia. Y entonces, en un momento determinado, Rosita le empieza a decir a Silvia, que tiene el papel de su mamá, todo lo que durante años se ha cargado, todo lo que ha tenido, etcétera, etcétera. Pero Silvia, aunque está jugando el rol de la mamá de Rosita, finalmente es un ser humano. Finalmente ella es hija y tal vez también sea mamá. Y mucho de lo que Rosita está sacando, mucho de lo que Rosita está diciendo, aunque Silvia lo está interpretando, le pega como ser humano dentro de su experiencia real. O sea, quiero decir que puede aquí haber identificación. Entonces, esta parte que nos dice Nayeli de no llevarse nada es eso. Aunque tú te identifiques con el papel de Rosita, ya sea que muchas de las cosas que dijo Rosita, tú las has experimentado, tú Silvia las has experimentado como cosas que a ti te han pasado, ¿no? O a lo mejor, eso me llegó a pasar en uno de los diplomados, este, Rosita está diciendo que su mamá es X, Y, Z, y yo soy mamá, ¿no? Yo, Silvia, que estoy interpretando el papel de mamá, a su vez en la vida real también soy mamá, ¿no? Y entonces, pues yo no me puedo quedar con todo eso que está diciendo Rosita, porque Rosita se lo está diciendo a su mamá, ¿sí? Sí, en un momento determinado, Silvia siente la necesidad de jugar ese rol, pues como dijo Nayeli al final, si hay tiempo, se cambian los papeles, ¿no? Fíjense que todas mis compañeras en los diplomados, bueno, sobre todo en el primer diplomado, todas mis compañeras eran jovencitas recién egresadas de la carrera y ese diplomado servía para titularse, entonces muchas eran jovencitas que buscaban eso, que buscaban titularse. Y sucedió que en muchas ocasiones hablaban de cómo llevaban sus relaciones con sus respectivas mamás en la vida real. Y luego yo a veces lo escuchaba y yo me proyectaba de alguna manera porque yo sentía que esas cosas que ellas decían, que además ellas estaban, algunas estaban en la edad de mi hija y otras pues muy, muy cerca de la edad de mi hija. Entonces de repente yo sentía como que ganas de decirles, oye, es que si tu mamá hace esto y si tu mamá hace aquello, es porque nosotras las mamás tenemos que tal, 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 pero obviamente esto no se puede hacer. También por ahí alguna vez lo dijimos, no sé si la clase pasada o en las clases más atrás, dijimos, no es consejitis, ¿eh? O sea, no se trata de estar dando consejos. Y a veces a mí me sucedía, ¿por qué? Porque yo me metía en ese papel de mamá, ¿no? Entonces, cuando estas chicas jóvenes, estas compañeras jóvenes, hablaban de su mamá, yo me tomaba como que eso probablemente también lo sentía o lo vivía mi hija. Y entonces yo reaccionaba como mamá, ¿no? Eso de repente llegó a pasar mucho. Entonces, cuando Nayeli nos dice que no hay que llevarnos lo que sucede, a eso se refiere, ¿no? Nosotros nos vamos a identificar con alguno de los roles, y hay que identificar en todo momento que no, que es un juego de roles y que estamos ayudando al personaje o a los personajes, por ejemplo, yo decía en el primer ejemplo, ¿no? Yo quiero ir, yo como terapeuta, o yo terapeuta, yo facilitador, quiero ver cuáles son los procesos bajo los cuales Roberto se comunica con los demás. Entonces, ese es mi objetivo, ver cómo Roberto eh, se comunica, ¿no? Entonces, los demás participantes no nos podemos quedar con esta situación, porque solamente somos actores, ¿no? Solamente somos actores.
Por ahí nos habla del tiempo. Sí, por supuesto, desde el principio necesitamos no solamente marcar el tiempo, sino todas las reglas del juego, por así decirlo, antes de iniciar. Y los participantes también debemos de tener conciencia de que no podemos estar hablando demasiado porque todavía faltan los demás. Entonces, hacemos una distribución de tiempo y les decimos a los participantes, pues tienes aproximadamente 2 minutos o 3 minutos, por supuesto depende de la sesión, depende del número de candidatos, de, perdón, de participantes, y entonces pues ya ahí es donde les decimos, procura no extenderte más allá de 2 minutos o de 3 minutos, o tienes tantos minutos, y entonces nosotros como participantes pues respetar esa situación. Bueno, ¿y por qué se hace esto? Bueno, pues el objetivo final o el objetivo primordial es precisamente el análisis. Ahí Nayeli en varias ocasiones nos habla de a grabarlo, sí, por supuesto, porque muchas veces por muy experimentados que seamos como terapeutas, como facilitadores, pues hay cosas que se nos pueden escapar, sobre todo desde donde estamos, ¿no? A muchas ocasiones las dinámicas en términos generales, no solamente el role player, se hacen en círculos, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, bueno, todas las sillas alrededor. Entonces probablemente desde donde yo esté, no vea yo la expresión de un tercer participante, ¿no? Porque yo hace ratito les decía, ¿no? Rosita está hablándole a su mamá, que es Silvia, que es la que toma ese papel. Y cuando Rosita y Silvia están hablando, resulta que por acá, no sé, Laura se suelta a llorar, ¿no? Y Laura no está participando ni nada, pero Laura se le escurren las lágrimas. Entonces, en algún momento tendríamos que preguntarle a Laura, Laura, me di cuenta que esto hizo que se te salieran las lágrimas, te tocó muy fuerte. No, pues sí. Pero a lo que voy es que probablemente desde el ángulo donde yo esté, no se ve, pero si lo estamos grabando, ya cuando yo reviso la grabación, pues probablemente allí lo pueda observar, ¿no? Aunque de entrada yo como terapeuta